Un simple desvío en una aguja cambió la historia. Así descubrió Oester la sorprendente conexión entre la electricidad y el magnetismo. Mi grupo está conformado por Biancamelo y mi persona, Juan Diego Sánchez. Para nuestro laboratorio planteamos un objetivo bastante claro: es estudiar y conocer las características del campo magnético generado por una corriente eléctrica y determinar su relación con la fuerza ejercida sobre un conducto. En 1820, Oester realizó un experimento que revolucionó la física. Nos demostró la conexión entre la electricidad y el magnetismo. Con su experimento colocó una aguja imantada similar a una brújula cerca de un cable por el que fluía una corriente eléctrica cuando activó el circuito. Observó que la aguja se desviaba de su posición inicial, indicando que estaba siendo afectada por una fuerza externa. Además, Wester notó que al invertir la dirección de la corriente en el cable, la aguja cambia de dirección de manera correspondiente. Reveló que la corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor del conducto, cuya orientación depende de la dirección de la corriente. Oester nos demostró por primera vez que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos independientes, sino que estaban profundamente interrelacionados. El descubrimiento de Oster marcó el inicio de una nueva era en la física. Asimismo, sentó las bases del electromagnetismo en un campo y más tarde fue desarrollado por Faraday y Maxwell, que los trabajos permitieron el desarrollo de tecnologías fundamentales como los motores eléctricos, los generadores y los transformadores, que en este momento siguen siendo un pilar fundamental en la sociedad moderna. En este experimento, la relación entre electricidad y magnetismo se hace evidente al observar que una corriente eléctrica produce un campo magnético. Esto quiere decir que al pasar la electricidad por un cable se genera un campo magnético, básicamente invisible a su alrededor, lo cual fue demostrado cuando una brújula cercana se desvió de su posición normal. Ahora imaginémonos cuando los navegantes en plena tormenta tenían su única brújula magnética. Si durante la tormenta un rayo impactaba cerca de su embarcación, generando una descarga eléctrica intensa, el campo magnético creado por esa corriente podría hacer que la brújula se desviara. Esto los desorientaba completamente. Este tipo de fenómeno se relaciona con lo de Oster, que demostró que la electricidad puede alterar los campos magnéticos. Como marco teórico tenemos que el campo magnético es una región del espacio donde se experimentan fuerzas, debido a la presencia de cargas en movimiento. Según la ley de Ampere y la regla de la mano derecha, el campo magnético generado por una corriente rectilínea es circular alrededor del conductor. La intensidad del campo magnético depende de la magnitud de la corriente y la distancia del conductor. Como procedimiento de nuestro experimento, primero se coloca la brújula debajo del cable conductor. Después se conecta el cable a una fuente de corriente, la pila. Al cerrar el circuito, o sea que se permite el paso de la corriente, podemos observar cómo la aguja de la brújula se desvía. Al quitar el cable, este vuelve a la normalidad. Esto ocurre porque cuando la electricidad se mueve por un cable, crea un campo magnético invisible a su alrededor, y ese campo empuja la aguja de la brújula. La brújula originalmente tiene una aguja magnética que normalmente se alinea con el campo magnético de la Tierra, o sea que siempre estará apuntando al norte. Pero si acercas este nuevo campo magnético, compite, por decirlo así, con el campo magnético de la Tierra. El campo magnético se crea por el cable en forma circular y se ve cómo la aguja gira alrededor del campo magnético que se forma. Ahora hallaremos la intensidad del campo magnético con unos datos hipotéticos. La ecuación es: intensidad del campo magnético es igual a la permeabilidad del vacío por la corriente eléctrica sobre 2pi por la distancia al cable. Los datos que tenemos son: corriente eléctrica es igual a 5 amperios. La distancia es igual a 1 centímetro, o sea 0,01 metros. Y la permeabilidad del vacío, la constante es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metros por amperios.
Reemplazando la ecuación tenemos intensidad del campo magnético es igual a 4pi por 10 a la menos 7 por 5 amperios sobre 2pi por 0,01 metros. Cancelamos pi y nos queda 4 por 10 a la menos 7 por 5 amperios sobre 2 por 0,01 metros. Multiplicamos el numerador, o sea, 4 por 10 a la menos 7 por 5 y eso nos da 2 por 10 a la menos 6 y multiplicamos el denominador que sería 2 por 0,01 y eso nos da 0,02. Y como resultado al dividir esto nos queda 2 por 10 a la menos 4 teslas. Y este sería el campo magnético generado por el cable a 1 centímetro de distancia con una corriente de 5 amperios. Y como conclusión tenemos que se logró demostrar, como lo planteamos en el objetivo, que un conductor que transporta una corriente eléctrica experimenta una fuerza cuando se coloca en presencia de un campo magnético. En esta fuerza, conocida como la fuerza de Lorentz, depende de varios factores, incluyendo la dirección y magnitud de la corriente, la orientación del conductor con respecto al campo magnético y la intensidad del campo. Estas son las características del campo magnético que las pudimos ver en especial en la aplicación de la ecuación. Así, la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético se establece claramente, mostrando que el campo magnético tiene efecto directo sobre el conductor. Además de esto, demostramos que una corriente eléctrica, el cable con la pila, genera un campo magnético evidenciado por el movimiento de la aguja, así como lo planteó Oester. Muchas